¿Qué tal? Es un gran gusto dar la bienvenida a una nueva sesión. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un análisis profundo que la verdad toca una fibra sumamente sensible para la experiencia humana, Así es, pero a la vez es absolutamente universal. totalmente universal. Y bueno, la misión de nuestra exploración a fondo el día de hoy es adentrarnos un poco en la mente, en las emociones y hablar de aquello que pues muchas veces se barre bajo la alfombra. Sí, con esta esperanza de que desaparezca solo, ¿no? Exacto, con esa esperanza. Vamos a explorar el tabú del trauma y la ciencia detrás de la resiliencia. Ujú, Y más específicamente, cómo el dolor emocional a menudo se convierte en un tema totalmente prohibido. claro. Sobre todo dentro de las comunidades de fe o las familias o esos entornos institucionales que llegan a ser muy cerrados. Yo estoy muy emocionada de arrancar. Y yo estoy seguro de que es un tema que resulta fundamental abordar hoy en día, ¿eh? Porque frecuentemente la sociedad tiene este reflejo de silenciar el dolor, buscando mantener una imagen de perfección impecable. Sí, Sin embargo, validar y entender estas heridas, darles un nombre, es verdaderamente el primer paso hacia cualquier tipo de salud mental y emocional a largo plazo. totalmente de acuerdo. Y bueno, para quienes nos escuchan, es importante establecer de dónde viene el análisis de hoy. Claro, el contexto. Ajá, los datos, las anécdotas y las perspectivas que vamos a examinar hoy provienen de un discurso reciente que impartió el conferencista Dante Gebel. Así es. Esto fue frente a una audiencia masiva y muy diversa de toda Latinoamérica, reunida en el River Arena en Anaheim, California. Un evento grandísimo, por cierto. Sí, grandísimo. Y vale la pena hacer la aclaración desde ya. La intención de esta charla es reportar y desmenuzar objetivamente los conceptos presentados en esa intervención. Exactamente. No buscamos adoptar ninguna postura ideológica, política o religiosa, Para nada. sino simplemente extraer el enorme valor humano, científico y psicológico que contiene el mensaje. Y es un punto de partida excelente porque lo valioso de este material es que ofrece una radiografía muy honesta de cómo las instituciones abordan o a veces pues ignoran por completo la salud emocional de las personas que las conforman. Sí, está cañón. Y hay que prepararse mentalmente para este recorrido porque de verdad lo tiene todo. Sí viene denso. Vamos a viajar desde la neurociencia y la epigenética pasando por historias reales que son, híjole, verdaderamente desgarradoras, Muy fuertes. hasta llegar a una guía práctica y tangible de supervivencia emocional. Así que a ver, vamos a desmenuzar esto. Venga. El material arranca fuerte. Comienza con una historia de origen brutal situada en marzo de 1973. En Buenos Aires. Ajá, en Buenos Aires. Un día helado. El relato describe la experiencia de un niño de apenas 5 años. 5 años. Su madre está en casa muriendo lentamente de cáncer. Su padre está ausente, consumido por problemas severos de alcoholismo. Solo con escuchar esa premisa ya estamos hablando de un escenario de vulnerabilidad absoluta para un infante. Totalmente. Es una ausencia total de la red de seguridad básica que cualquier niño necesita. Y el relato se vuelve más denso porque como no hay ningún adulto disponible, es su hermano mayor, un niño de solo 11 años, quien lo toma de la mano. Imagínate la responsabilidad. Sí. Y lo lleva a su primer día de escuela primaria. Este pequeño de 5 años nunca pasó por el kinder. Claro, no tuvo adaptación previa. Cero adaptación social previa. Simplemente lo dejan en un aula con una veintena de desconocidos. Ajá. Jamás le enseñaron reglas básicas de convivencia escolar, como que debía levantar la mano y pedir permiso para ir al baño, ni cómo hacerlo. Pobre niño. Así que, muerto de miedo y de vergüenza, se orina en su pupitre. ¡Wow! Sus pantalones quedan empapados, al igual que sus pequeños zapatos marrones acordonados. Y es que una experiencia que para un adulto, o sea, viéndolo desde fuera, puede parecer un contratiempo, para un niño en esa situación es el colapso absoluto de su mundo. Y la pesadilla no termina ahí, ¿eh? Lo peor viene a la salida a las 5 de la tarde. Claro, el regreso. Este niño tiene que caminar 4 cuadras de regreso a casa, yendo detrás de su hermano, que está profundamente avergonzado. Mientras escucha las burlas, los gritos y las risas crueles de todos los demás niños de la escuela. ¡Qué brutal! Y el conferencista señala que el resultado de ese evento fue un niño con ojos profundamente tristes, alguien que se refugió por completo en los dibujos y los libros.
Ajá. quedando incapacitado para reír o sonreír durante gran parte de su niñez. Es un relato que, la verdad, hiela la sangre. Sí, Precisamente por lo cotidiano que puede resultar y por cómo ilustra la anatomía perfecta de una herida profunda. exacto, la anatomía del trauma. Y para entender a qué nos enfrentamos, hay que definir con precisión de qué hablamos cuando usamos la palabra trauma. A ver, La etimología de la palabra es súper reveladora porque proviene del griego y significa, literalmente, herida. herida, ok, En la medicina física, si alguien tiene un accidente grave, va a la sala de traumatología. claro. Pero en el ámbito de la salud mental, el discurso cita a la Real Academia Española para explicar que un trauma es una respuesta emocional y física a un evento profundamente perturbador. Ajá. Es una situación que rompe y supera por completo la capacidad de una persona para procesar la realidad o afrontar el estrés en ese momento. Y algo que me pareció un punto crucial dentro de la exposición es el peligro de las comparaciones. Uy, sí, fundamental. A simple vista, alguien podría escuchar la historia del niño de los zapatos mojados y pensar, bueno, no es tan grave, no estuvo en una zona de guerra, no sufrió un crimen violento. Claro, minimizarlo. Pero el mensaje es súper enfático en esto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe comparar un trauma personal con el de otra persona. El dolor no es una competencia. Es una regla de oro en la psicología. Y lo fascinante aquí es cómo la mente humana procesa un mismo entorno de maneras radicalmente distintas. A ver, cuéntanos más de eso. Pues el material ilustra esto con un ejemplo brillante sobre dos hermanos que crecen bajo el mismo techo dentro de una misma familia altamente disfuncional. Ajá. Pensemos en un hogar con violencia o gritos constantes. Uno de los hermanos asimila esa experiencia con terror. Sí. Su mecanismo de defensa lo vuelve sumamente miedoso, retraído y apegado. Sin embargo, el otro hermano desarrolla una audacia desmedida, una rebeldía casi temeraria, y se aleja del hogar lo antes posible. Es el mismo padre, la misma madre, la misma casa. Exacto, son los mismos estímulos negativos, pero el impacto traumático se codifica en el cerebro de formas totalmente opuestas. ¡Órale! Y esto echa por tierra el mito de la debilidad. No se trata de quién es más fuerte o más valiente, sino de cómo el sistema nervioso central de cada individuo registró la amenaza Claro. y qué estrategia eligió a nivel subconsciente para sobrevivir y protegerse. Es decir, que el trauma no es solamente el evento externo que ocurrió, sino la cicatriz interna que se forma como respuesta. Totalmente. Y para darle dimensión real a este problema, en el discurso se mencionan unas estadísticas globales de la agencia Barna que están para irse de espaldas. Sí, son números fuertísimos. ¿Cómo está eso de que casi todo el mundo carga con una herida de este calibre? Las cifras que presenta Barna son contundentes y de verdad desmitifican la idea de que el trauma es raro. Indican que más del 80% de los adultos en el mundo afirma haber sufrido al menos un trauma significativo a lo largo de su vida. 80%. ¡Wow! Un 80%. Prácticamente 8 de cada 10 personas con las que alguien se cruza en la calle. Está cañón. Y lo que es más alarmante es que cerca del 30% a nivel global ha experimentado 4 o más eventos traumáticos severos. Está cañón pensar en el peso de esas cifras. Y el análisis también hace un zoom muy particular hacia las comunidades de fe, donde la gente suele ir a buscar refugio, supuestamente. ¿Así es? Ahí las estadísticas arrojan que el 40% de los traumas se derivan de la muerte repentina de un ser querido. Otro 33% surge por traiciones profundas de personas en las que se confiaba ciegamente. Ajá. Y un 21% se debe a abusos sexuales dentro de esos mismos círculos. Sí, es terrible. Son mochilas invisibles y brutalmente pesadas que la gente lleva a cuestas todos los días. A veces sentados en la misma fila de una congregación, sonriendo como si nada pasara. Y el problema central es que esas mochilas no son meramente metafóricas. Tienen un peso biológico real y cuantificable. A ver. Aquí el discurso introduce un concepto científico que vuela la cabeza y que es clave para comprender la profundidad del daño. La epigenética. Epigenética, ¿ok? Hay un dicho popular que dice que el tiempo lo cura todo, pero la ciencia demuestra que el cuerpo literalmente lleva la cuenta. Sí. Para que cualquier persona que nos escuche pueda entenderlo fácilmente, ¿cómo funciona exactamente esto de la epigenética en relación al trauma?
Pues pensemos en el ADN como si fuera el hardware de una computadora. Esa estructura física no cambia, no muta, porque alguien pase por un evento de estrés extremo. Ok, los genes siguen siendo los mismos. Exacto. Pero la epigenética sería el software, el sistema operativo. Un trauma no cambia tus genes, pero sí altera la expresión genética. Órale. Es decir, modifica cómo ciertos genes se encienden o se apagan, y altera profundamente la manera en que el organismo entero procesa el cortisol, que es nuestra hormona del estrés. Eso es increíble. Significa que el impacto de un abuso o un abandono no se queda solo flotando en los pensamientos, se inscribe directamente en la biología del cuerpo. Tal cual. El conferencista cita un estudio que es un parteaguas en este campo. Se analizó a hijos de veteranos de guerra que sufrieron inanición. Hambre extrema. Exacto. Hambre extrema y prolongada mientras estaban en las trincheras. Y las investigaciones arrojaron que los hijos de estos soldados nacidos años después de la guerra tenían una tasa de mortalidad 11% mayor que los hijos de quienes nunca fueron al frente de batalla. ¡Wow! Un 11%. La desnutrición severa y el terror absoluto marcaron los interruptores genéticos de los soldados, y esa vulnerabilidad biológica se heredó directamente a la siguiente generación. Impresionante. También se habla de la somatización, ¿no? Sí, de cómo ignorar el trauma provoca fatiga crónica, problemas estomacales, enfermedades autoinmunes e incluso fallas en el cableado cerebral, como la apnea del sueño. Sabiendo que el cuerpo absorbe todo este impacto, resulta vital entender que no todos los traumas son iguales, ¿verdad? No, claro que no. Hay una diferencia enorme entre un evento aislado y vivir en un estado de emergencia constante. Es una distinción clínica fundamental que se aborda en el material. Existe el trauma agudo y el trauma crónico o complejo. Ajá. El agudo es el resultado de un evento puntual y específico, un accidente de auto aparatoso, un desastre natural o la pérdida repentina de un familiar. De golpe. El impacto es inmenso, pero tiene un inicio y un fin claros. Por otro lado, el trauma crónico es esa exposición continua y prolongada al estrés. Claro. Hablamos de soportar años de acoso escolar severo, sufrir racismo sistemático o crecer en un hogar que parece un cuadrilátero de boxeo donde la violencia es el pan de cada día. Y para ilustrar el impacto de estos impactos repentinos, el discurso narra dos ejemplos muy vívidos que etiqueta bajo un concepto desolador el funeral de la inocencia. Sí, son relatos que capturan la esencia de cómo la mente infantil se fractura en un instante. El primer caso habla de un niño de 8 años. Una tarde cualquiera, su madre y el hombre al que siempre llamó papá lo sientan en la sala para soltarle una bomba. Le confiesan que su padre biológico los abandonó hace años y que su vida entera ha sido en cierto modo una fachada. Imagínate. Lo que nos vuela la cabeza de esta historia es que décadas después, cuando este hombre ya tiene 60 años, sigue recordando cada mínimo detalle sensorial de ese preciso momento. Sí. El color exacto de la tela del sofá, el canto específico de los pájaros que entraba por la ventana, el olor a café recién hecho que venía de la cocina y las galletas que estaban sobre la mesa. ¿Todo se grabó? Su cerebro tomó una fotografía panorámica en altísima resolución del segundo exacto en el que su mundo se vino abajo. Eso que describes tiene una explicación neurológica fascinante. Esos detalles hiperespecíficos, el olor a café, los pájaros, son el resultado de la amígdala cerebral entrando en acción. A ver. La amígdala es una pequeña estructura en el cerebro que funciona como nuestra alarma de incendios interna. Cuando detecta una amenaza existencial, secuestra el sistema nervioso, pone al cuerpo en estado de alerta máxima y literalmente congela la percepción del tiempo. ¡Wow! Graba todo el entorno sensorial como un mecanismo de supervivencia para el futuro. Hagamos una pausa aquí, porque escuchar este tipo de historias resulta francamente abrumador. Lo es. Y el segundo relato no es menos denso. Se trata de un niño de apenas 10 años. Un sábado por la mañana se levanta y descubre que su padre se ha quitado la vida en el garaje de la casa, llenando el auto cerrado con monóxido de carbono. Lo único que le dejó fue una nota de despedida y su reloj de pulsera. ¡Qué impacto! Y la pregunta que lanza el conferencista es: ¿cómo procesa una mente infantil el hecho de que su universo entero, tal como lo conocía y en el que confiaba, se apague de tajo un sábado por la mañana cualquiera? La respuesta corta es que por sí sola una mente infantil no puede procesarlo. Requiere de un apoyo monumental. Sí.
Y lo trágico es que frente a estas realidades tan crudas, las instituciones a menudo responden con un mecanismo de defensa social que termina siendo devastador: el silencio institucional. El famoso tabú. Barrer las cosas feas bajo la alfombra para que las visitas no las vean. Precisamente, el análisis critica con mucha dureza esa tendencia que existe, ya sea dentro de la familia extendida o en las congregaciones religiosas, a silenciar el dolor. Claro. Se impone lo que hoy en día conocemos como positividad tóxica. Hay una presión social enorme por declarar la victoria rápido, por decir frases prefabricadas como «ya lo superé, el pasado quedó atrás» o «no llores, todo está bien». Es que los lugares que supuestamente están diseñados para ofrecer un refugio emocional terminan siendo los lugares que exigen la supresión de esas mismas emociones. Es una paradoja cruel. La realidad psicológica es que ese entumecimiento forzado no sana la herida, simplemente anestesia la capacidad de sentir. Ajá. Y aquí hay un principio psicológico inamovible: no se puede anestesiar selectivamente el dolor. A ver, ¿cómo es eso? Quien bloquea su capacidad de sentir tristeza o miedo, inevitablemente termina bloqueando también su capacidad para amar profundamente, para conectar con otros o para experimentar alegría plena. Además, el discurso aborda de frente cómo esta evasión de la realidad permite que se perpetúen situaciones de abuso sistemático. Sí, un tema muy delicado. Se expone un ejemplo muy particular sobre la cosificación de la mujer dentro del matrimonio. Ajá. Situaciones donde mujeres sufren abusos emocionales, psicológicos y físicos por parte de sus propias parejas. Pero todo esto se escuda bajo malinterpretaciones o excusas de sumisión religiosa. Tergiversando todo. Básicamente viven con estrés postraumático dentro de su propia recámara. Y la crítica apunta a que las instituciones, por evitar tocar temas escabrosos o por la desesperación de mantener una imagen pública impecable, deciden mirar hacia otro lado. ¿Sí? Esto aísla por completo a la persona que sufre y le echa sal a la herida. Es que el silencio institucional es el mejor aliado del abuso. Y para romper con esta obsesión por la perfección institucional, el discurso hace un giro que me parece brillante. Utiliza un estudio de caso histórico y religioso, pero lo analiza desde una óptica clínica sorprendente: la figura del apóstol Pablo. Aquí es donde se pone muy interesante, porque usualmente cuando la gente piensa en figuras de ese calibre, se imaginan a personajes casi de cristal. Intocables. Ajá, flotando en una burbuja de santidad donde nada les afecta. Pero el material presenta a Pablo literal como un caso de manual de estrés postraumático complejo. Es una deconstrucción histórica fascinante. El análisis lo abordas desde dos frentes inseparables: el individuo como el causante del trauma y el individuo como el receptor del trauma. Para empezar, detalla cómo Pablo traumatizó a muchísima gente antes de su conversión, en la época en que era conocido como Saulo de Tarso. Sí. Él estuvo presente y aprobó la lapidación de Esteban, el primer mártir. Y luego se dedicó activamente a cazar, arrestar y sacar a rastras de sus casas a hombres y mujeres. ¿Y qué pasa en la psique de una persona cuando se da cuenta del nivel de terror que sembró? Exacto. El peso moral y la culpa de haber hecho eso es en sí mismo una fuente brutal de trauma psicológico. La culpa del perpetrador arrepentido es una carga inmensa. Y a eso, el análisis le suma todo el trauma físico y emocional que Pablo sufrió en carne propia después. Es que la lista de lo que atravesó está de locos. A ver. Quedó ciego por 3 días en su viaje a Damasco. Vivía con intentos de asesinato constantes, teniendo que huir como fugitivo de ciudad en ciudad. En Listra lo apedrearon con tanta furia que la multitud lo dio por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. ¡Guau! En Filipos lo desnudaron en la plaza pública y lo azotaron sin piedad. Ajá. Tuvo que escapar de noche escondido en un canasto que bajaron por un muro. Sobrevivió a múltiples naufragios perdidos en el mar. Y no olvidemos lo más visceral de todo: los famosos 39 latigazos romanos. Híjole, sí. Que según los registros históricos literalmente arrancaban la carne y podían dejar los intestinos expuestos. Es una acumulación de trauma crónico y agudo que sinceramente destruiría la cordura de cualquier ser humano. Cualquiera desarrollaría un trastorno de estrés postraumático severo ante un solo evento de esa lista. No digamos la suma de todos. Esa positividad tóxica de la que hablábamos. Él admitía abiertamente tener temores por dentro y luchas por fuera. Sí.
De hecho, el discurso hace mucho énfasis en la famosa espina que Pablo decía tener clavada en la carne, una aflicción constante que le causaba un sufrimiento tremendo. Que históricamente se debate si era algo físico derivado de las palizas, como migrañas severas o pérdida de visión, Claro. o quizá un tormento mental constante por el remordimiento de su pasado cazando a otros. El origen exacto de la espina es irrelevante para el análisis psicológico. Lo que importa es cómo lo manejó frente a su comunidad. Ajá. El material cuenta que Pablo rogó en 3 ocasiones o durante 3 largas temporadas de su vida que se le quitara ese dolor. Quería una cura mágica. Claro, quería dejar de sufrir. Sin embargo, la respuesta que encontró en su experiencia espiritual no fue un borrado cósmico de sus memorias dolorosas, sino el mensaje de que la gracia es suficiente. Órale. Esa frase es la validación suprema de que se puede vivir, ser inmensamente útil y tener un propósito vital, aún cargando con cicatrices profundas. Es la integración de la debilidad a la identidad, en lugar de su ocultamiento. Ese contraste hace clic de inmediato. No se trata de fingir que la herida no existe o que ya no duele cuando llueve, sino de aprender a operar con la cicatriz. Así es. Y esto sirve de puente perfecto para la hoja de ruta que plantea el conferencista. Después de toda esta inmersión cruda en el problema, el material no te deja a la deriva, sino que ofrece 3 claves concretas para la resiliencia y la sanación. Sí. 3 pasos prácticos para que cualquier persona deje de ser rehén de su propio historial. Es una metodología muy estructurada y empática. El primer paso que plantea es frontal, hacerle frente al dolor. Nada de ignorarlo, nada de anestesiarlo con trabajo compulsivo o adicciones. De hecho, hay una cita fantástica en esta sección del psiquiatra Scott Peck. Ajá. Él dice que la salud mental es un proceso continuo de compromiso con la cruda verdad a toda costa. Es decir, la negación es el enemigo de la sanidad. Totalmente. Y se hace mucho énfasis en que compartir el trauma con un círculo íntimo de confianza es vital. Sacarlo a la luz da miedo, es arriesgado mostrarse vulnerable, pero guardar el dolor en aislamiento es 1000 veces más destructivo. Sí. La premisa es que la tristeza, cuando finalmente se comparte y se verbaliza, al menos se divide por la mitad. El segundo paso, alineado al contexto del discurso, es aferrarse a la espiritualidad o a la oración. Pero ojo, se aborda desde una óptica terapéutica que rompe con la tradición punitiva. ¡Qué interesante! No se presenta una deidad distante sentada en un trono que exige perfección inmediata. Al contrario, se entiende a la divinidad como una fuerza que se siente atraída hacia los quebrantados de corazón. Ajá. El conferencista usa la analogía bíblica del profeta Elías, quien estaba profundamente deprimido con ideación suicida, escondido en una cueva. Sí. La idea central es que la verdadera espiritualidad sana porque Dios se mete a la cueva del dolor junto a la persona. Baja al fango, se siente en la oscuridad a su lado, en lugar de gritarle desde el cielo que le eche ganas y supere sus problemas mágicamente. Es una búsqueda de compañía en el abismo, reconociendo la fragilidad humana. Y el tercer paso, que me pareció de una potencia brutal, es la necesidad de encontrar un propósito dentro del trauma. Importantísimo. Para explicar esto se utiliza una metáfora que es casi poética y muy difícil de olvidar. Solo quien viene de las llamas y todavía huele a humo puede entender el infierno. Es una imagen poderosísima, que cambia el paradigma de la víctima al del sobreviviente experto. Totalmente. Lo que nos dice esta metáfora es que aquel individuo que ha atravesado un abuso espantoso, una pérdida devastadora o un fracaso que lo dejó en la lona, posee un nivel de empatía y una autoridad moral únicas. Claro. Esa persona que huele a humo puede ayudar a otros a sanar mucho más rápido de lo que le tomó a sí misma, precisamente porque ya conoce el mapa de salida de esa oscuridad. Así es. El trauma, cuando se procesa correctamente, no se borra, se recicla en resiliencia y se convierte en un salvavidas para sacar a otros del pozo. Y para que estos 3 pasos no se queden solo en teoría abstracta, el discurso aterriza todo con un recetario final, A ver los consejos. ofreciendo consejos muy accionables basados en la neurobiología cotidiana. El primero es la importancia absoluta e innegociable del descanso. Descanso. Retomando lo de la amígdala, tras un trauma prolongado, el sistema límbico del cerebro queda atrapado en un bucle continuo de lucha, huida o parálisis. Ajá. Descansar, dormir bien,
permitirse pausas deliberadas, es el único lenguaje que el cerebro entiende para apagar esa alarma biológica de que un león nos está persiguiendo. Otro consejo clave que se menciona es abandonar de forma consciente la postura de víctima. Uy, eso es duro. Esto suena duro porque obviamente sí hubo una injusticia real que sufrieron, pero el punto es que quedarse estacionado en el papel de víctima puede transformarse en una especie de chantaje emocional. Se vuelve una excusa. Se vuelve una excusa que frena la recuperación. El dolor fue inevitable, pero quedarse a vivir en el sufrimiento es una elección. La alternativa es optar activamente por la resiliencia. Y el tercer consejo práctico es incorporar la práctica de la gratitud diaria. Y no hablo de una gratitud mística o exagerada, sino detenerse a valorar cosas minúsculas. Claro, lo del día a día. La luz del sol pegando en la ventana por la mañana, el sabor amargo de la primera taza de café, la respiración tranquila de una mascota al lado del sillón. Sí. Neurocientíficamente, este ejercicio diario obliga al cerebro a buscar lo bueno, minimizando los surcos neurológicos negativos y reconfigurando físicamente la manera en que la mente percibe el entorno a largo plazo. Y el discurso cierra con la clásica analogía del diamante que, aunque es muy conocida, encaja a la perfección aquí. Es precisamente la presión y la temperatura extremas bajo la Tierra lo que, en lugar de destruir el pedazo de carbón, termina creando la dureza inquebrantable y la claridad impecable de un diamante. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de cancha? Al final del día, el mensaje central de esta exploración a fondo es un llamado urgente a la empatía radical. Así es. Cualquier persona que camina por la calle a nuestro lado carga una mochila invisible de la que no sabemos absolutamente nada. Nada. Comprender la mecánica del trauma, entender cómo se origina en la infancia, cómo se codifica en el sistema nervioso y cómo se enmascara bajo sonrisas en las instituciones, nos hace indiscutiblemente más humanos. Totalmente. Las heridas profundas y las cicatrices feas no definen la identidad central de un individuo. Lo que verdaderamente define la estatura de un ser humano es la forma en que decide responder a ese dolor y cómo elige reconstruirse a partir de los escombros. Es un resumen fenomenal de verdad. Y si me permites aportar algo más para cerrar. Claro, adelante. Creo que todo este análisis clínico y humano deja la puerta abierta a una reflexión final que conecta los puntos de manera mucho más trascendente. A ver. Hablábamos hace un momento de cómo la ciencia de la epigenética demuestra que el trauma severo, cuando se silencia y no se resuelve, altera los interruptores genéticos y transmite esa vulnerabilidad, ese estrés, a las siguientes generaciones. Si tomamos eso como un hecho biológico comprobado, resulta imperativo plantearse esta pregunta. Sí. ¿Podría ser que el acto valiente de mirar el propio dolor a la cara, rechazar la positividad tóxica y sanar genuinamente en comunidad, no sea solamente un logro de liberación personal? Órale. Si el terror se hereda biológicamente, entonces el esfuerzo consciente por sanar esas heridas literalmente reescribe la herencia genética que le dejaremos a la humanidad en el futuro. ¡Wow! Visto así, romper el ciclo del trauma no es solo un tema de bienestar propio. La sanación emocional individual podría ser de hecho el regalo genético y evolutivo más extraordinario que cualquier ser humano puede ofrecer. Es una reflexión que de verdad te deja pensando y que invita a mirar hacia adentro, reconsiderando el enorme impacto que tienen nuestras propias batallas invisibles y nuestro coraje para enfrentarlas. Con esa pregunta resonando fuerte en el ambiente, terminamos la sesión de hoy. Agradecemos infinitamente el tiempo y la disposición para adentrarse en este tema con nosotros. Ha sido una charla sumamente reveladora y la esperanza es que estas ideas sigan haciendo eco y generando pláticas mucho después de hoy. Hasta la próxima exploración a fondo.